Cada 5 minutos llueve, esto es increíble, esto pasa en el sur de Chile. Me emociona a mí, te juro. Parece que estás dentro de un cuentito. Es re lindo. Es como un Hay cuento. que agradecer, viste, todas las cosas que uno puede ver y visitar. Gracias. Me emocioné. Te amo. La arena es negra, claramente es arena volcánica, ¿no? 100% debe ser arena volcánica. Pongan en los comentarios los chilenos que saben. Primera vez probando Kuchen en Frutillar. Vamos a ver qué tal. A ver, a ver. Pinta. Mantecoso es. A ver. Qué rico. Ya terminamos la subida, llegamos al punto más alto del mirador y miren estas vistas impresionantes. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fabio Uruguay. Y yo soy Rochi de Argentina. Y bienvenidos. Nuevo video. Estamos en Frutillar. Hoy vinimos al sur de Chile a conocer la que dicen la pequeña Alemania en Chile. Después de muchos comentarios que nos hicieron diciéndonos, Fabri y Rochi, Chile no es solo Santiago, Chile tienen que conocer el sur. Acá estamos, nos tomamos un avión, llegamos a Puerto Montt, alquilamos un auto y vinimos a Frutillar. Estamos en la región de los lagos, acá detrás mío está el lago Llanquihue y bueno, es uno de los sitios más elegidos por el turismo. Estamos solo a 30 minutos de Puerto Varas y la verdad es que ¿por qué el nombre Frutillar? Porque acá hacen las mejores frutillas del mundo que la exportan a todo el país. En 1856, Frutillar fue descubierta por inmigrantes alemanes. Es por eso que hoy en día tiene mucha influencia alemana y van a poder ver la bandera de Alemania por todos lados. Y no solo eso, sino que las casas tienen la arquitectura alemana. No pueden venir a Frutillar sin recorrer el muelle, pero lamentablemente está en obras, en este momento está en construcción, así que no vamos a poder recorrerlo, pero no importa porque si lo están remodelando es para que esté mejor y todos ustedes cuando visiten Frutillar lo puedan recorrer. Miren el muelle de Frutillar, lo lindo que es, una lástima que esté en reparaciones, pero no importa porque en unos meses ya va a estar funcionando nuevamente. Algo que les queremos contar es cómo llegamos nosotros hasta aquí, hasta el Frutillar. Bueno, nosotros estábamos en Santiago de Chile y nos tomamos un avión, 2 horitas demoró el recorrido, llegamos a Puerto Montt y ahí alquilamos un vehículo. Sí, elegimos alquilar un auto, nos pareció la forma más conveniente en cuanto a precio y comodidad para poder traer nuestras valijas, porque nosotros queremos también recorrer otros lugares que están pegados al Frutillar, como Puerto Varas y los Altos de Petrohue, entonces nos convenía hacerlo de esta manera. Así es, además vamos a estar solo 2 días y dijimos, tenemos que tener un vehículo para recorrer el sur. Así que le vamos a dejar acá un video que grabamos cuando llegamos a Puerto Montt. Acabamos de aterrizar en el sur, en el aeropuerto de Puerto Montt. Este aeropuerto es chiquitito, solo recibe vuelos nacionales provenientes de Santiago de Chile, pero ya estamos alquilando acá un auto porque lo más importante para recorrer bien el sur, para ir a Puerto Varas, Frutillar, es tener un auto. Así que alquilamos un auto por $35 el día aproximadamente. Vale un poquito más si lo alquilás con seguro completo. Nosotros elegimos la opción de seguro completo, así que ya tenemos vehículo para trasladarnos y descubrir el sur chileno. Y antes de ir a buscar el auto, vamos a almorzar algo. Sí, quisimos almorzar acá porque tenemos 40 minutos hasta el Frutillar y dijimos, bueno, comamos algo rápido, así ya llegamos allá y disfrutamos el día y no tenemos que parar a comer. Así es, porque son las 3 de la tarde, así que vamos a comer algo rápido. Pedimos una hamburguesa cada uno que costó 6.000 pesos chilenos cada uno. Comemos rapidito y ya nos vamos a Frutillar. Y acá ya nos dieron el vehículo para ir de Puerto Montt al Frutillar. Me fijé en el mapa y son aproximadamente 35 minutos. Lo que sí les voy a dar una recomendación es que si vienen al Frutillar, la parte del sur, así sea verano, tráiganse un pilotín de lluvia. De repente empieza como a lloviznar, está fresquito, hay viento, así que el abrigo no puede faltar. Ya tenemos el vehículo. Nos vamos a Frutillar ahora, a la ciudad de la frutilla. Nos vamos, ay no, yo soy loca de la frutilla, lo que me va a encantar este lugar. Miren, enseguida empieza la lloviznita, como les dije, y así son los caminos hermosos para llegar hasta el Frutillar. Acá vamos Fabri manejando. Hay chofer, Hay chofer. Y ya vamos camino al Frutillar, son 45 minutos hasta nuestro hotel. La verdad que sí, que les recomendamos rentar un auto, en precio es conveniente y además vas viendo las vistas y pasando por distintos pueblitos. Es linda, las rutas son hermosas, hay mucho verde, mucha vegetación, ves vaquitas por el camino. La verdad que es recomendable alquilar un auto. Miren, estas son las vistas camino al Frutillar.
Pará. Antes de continuar con este video te queremos hacer una recomendación. Te queremos contar un hack de viajes que venimos utilizando en los últimos años. Se llama Viajar eSIM y es una eSIM de viajes para tener internet en cualquier destino del mundo. Si viajas a Europa, Chile, Estados Unidos, Argentina, Brasil o cualquier destino, te recomiendo Viajar eSIM. Vas a tener internet las 24 horas del día y 5G ilimitado. Para comprar tu eSIM de viajes tenés que entrar a viajaresim.com, utilizar el código de descuento Vivir Viajando y vas a tener un 15% de descuento. En menos de un minuto te llega el código QR y listo, tendrás internet ilimitado en cualquier destino. Así que ya sabes, si estás planeando un viaje, no te olvides de tener tu internet ilimitado. Además de llevar el pasaporte, tener internet es muy importante para estar comunicado con tu familia, Para poder usar el Google Maps. para poder subir historias a Instagram y muchas cosas más. Así que les dejamos este gran tip y seguimos con el video. Una de las visitas obligatorias cuando vengan a Frutillar es venir ¿a dónde, amor? Al Museo Colonial Alemán. Y acá estamos, miren lo lindo que es. Acá vamos a encontrar casas típicas bien alemanas de época. The days we were young, wild and free, basic getting sprung. Bueno, este museo recrea la vida de los colonos alemanes que llegaron en 1852 acá al Frutillar. Las casas están perfectamente preservadas, realmente te transporta a otras épocas, te lleva a sentir cómo vivían los alemanes. Y bueno, y vamos a entrar a sus casas, ver cómo eran por dentro, a ver si tienen los muebles todavía de esa época. Vamos a visitarlas porque hay 4 casas alemanas de aquella época para recorrer. Yours, take me back once more. Summer love, where did you go? El ingreso al museo cuesta 3.000 pesos chilenos por persona, alrededor de $3, y está abierto hasta las 6 de la tarde para que vengan a recorrerlo. Y se largó de llover como siempre pasa acá cada rato. Bueno, ¿qué te digo? Una postal de película venir acá con lluvia. ¿Te sentís que estás en Alemania o no? Esto es Alemania Sí. pura. Nosotros conocimos Alemania y la verdad que es muy igual este sector del Frutillar. Y vamos a entrar a la casa, ahora les mostramos cómo son por dentro, así de paso no nos mojamos. Vamos dentro de la casa, vengan. Wow, miren lo que es esta casa de época bien alemana. Wow, vamos a entrar a descubrirla. Vamos a ver qué tal el interior de la casa. Wow, miren, por acá pueden encontrar todo esto de época. Miren qué linda jabonera usaban. La tetera de hierro. Bueno, acá está una línea de tiempo. Un poco más de info. Amor, ¿te mojaste? Íntegra me mojé, se largó una llovina terrible. Mirá No, las no. vistas que tenían desde las casas, ¿no? Qué Qué vista. jardines, qué hermosura. Qué hermoso, amor, vení, pasá. Bueno, hay más historias sobre la casa. Acá podemos ver lo que ellos utilizaban. Vengan, vamos a conocer un molino de agua típico alemán. Qué hermosura. Bueno, acá estamos en el molino de agua y ahora vamos a subir varios senderos para encontrar las otras 3 casas de estilo alemán que están hacia arriba. Yo les recomiendo que se vengan con zapatos cómodos, zapatillas, porque miren, es todo barro y cuando llueve literalmente te enterrás. Es más, ahora se largó a llover, está lloviendo de vuelta, la segunda lluvia, ¿no? Cada 5 minutos llueve, para. Esto es increíble. Esto pasa en el sur de Chile. Ahora vamos a Casona del Lago y Casa del Herrero. Lo lindo es que te dicen el nombre de todas las flores y las plantas. Miren esta costilla de vaca. Qué linda. La vegetación es hermosa. ¡Wow! Miren, por acá baja el agua. Bueno, y allá Barruchi es una subida empinada, pero miren, allá está la segunda casa que vamos a conocer. Acá la encontré, acá a la derecha. Bueno, ahí vamos. Wow, miren esta vista de la casa principal, el jardín. Qué lindo. Frutillar, hermoso. Y llegamos a la casa del herrero. Miren, por acá. Wow. Todas conservan su tejado, la verdad está muy bien preservada, muy bonita. Acá está toda la información, la historia de la casa del herrero. Qué linda casa. Este era el taller del herrero. Acá hacía artesanías, herramientas. Ahí se ve la foto del herrero. Voy a tocarle la puerta al herrero a ver si está. ¿Me recibirá? ¿Ustedes qué dicen? A ver. Hay ruido, che. ¿Herrero? ¿Herrero? Estará durmiendo la siesta. Seguimos subiendo para ver otra casa y miren, atrás nuestro se puede apreciar el lago Llanquihue. Miren, desde acá se puede apreciar el lago Llanquihue, que es hermoso. ¿Cómo va la subida? Bien,
Entrar en calor, mucho calor, pero vale la pena, son hermosas las casas. Miren Wow. esta casa. Wow, esto es una mansión colonial. ¿Ustedes pueden ver lo que es esa casa? Vamos a verla por dentro, vamos a verla de cerca, por favor. Me emociona a mí, te juro. Parece que está dentro de un cuentito. Yo se los recomiendo de verdad este paseo. A mí me emociona, es hermoso, hermosísimo. Esta se llama la casona de campo. Me emocioné, ¿verdad? Me ¿Te emocioné. emocionaste? No. Es re lindo. Es como un Y hay cuento. que agradecer, viste, todas las cosas que uno puede ver y visitar. Gracias. Me emocioné. Te amo, niña. Bueno, y acá adentro vemos la cocina. Es impresionante porque guardan hasta las tacitas de esa época, las ollas. Tienen la habitación tal cual. Así que les voy a mostrar un poquito cómo vivían los alemanes años muy, muy lejanos en el Frutillar. Bueno, miren, la cocinita, ollas, una cocina típica alemana. Qué belleza por acá. El living de la casa, piano, sillones. Miren lo que eran las lámparas en esa época, los sillones tapizados. Ahí hay un cuadro, debe ser de la familia que vivía acá. Miren qué lindo. Miren cómo eran las cámaras de fotos en esa época, la filmadora y la cámara. Cómo era el baño en aquella época, la bañera. ¡Wow! Y las vistas que tenían, ¿no? Desde todos los lugares de la casa, una vista impresionante. Por acá vemos la cama en esta habitación, una cunita de bebé, juguetes, otra cama por allá. No, esto sí que te transporta completamente en el tiempo. Y acá estamos en la habitación principal. Miren cómo era la cama, qué lujosa que era. Esta es una casa de época, pero de gente adinerada. Y estamos caminando por la ramblita del Frutillar. Impresionante, ¿qué les podemos decir? Llenos de puestitos donde venden artesanías. Acá venden mucho queso, mucha frutilla, Chocolate mucho postre. caliente. Sí, Wow. sí, chocolate. Te da ganas de sentarte en todos lados a comer, a tomar algo típico. Acá estamos al lado del lago Yanquihue. Miren esta casa, qué linda. Miren, acá un puestito vende quesos. Deben ser ricos. Comenten si vale la pena probar un quesito acá en el sur. Atrás de mí se encuentra la cúpula de Frutillar. Acá vienen muchísimos turistas a tomarse una foto porque es hermosa. Y no solo eso, atrás se puede ver el volcán de Osorno. Hoy no se puede ver porque está nublado, pero vamos a dejar acá una fotito de cómo se ve. Y vengan, acompáñennos para ver la cúpula de cerca. Aprecien lo lindo que es esta cúpula. ¡Qué bello! ¿Y quién no quiere sacarse una foto acá? Yo quiero, ¿me sacás? Yo te saco, dale. Pero por dentro tiene todo mosaico, imágenes, precioso. ¡Wow! Miren qué linda la cúpula acá de Frutillar. Tienen que venir a conocerla, sin duda. Otro beneficio que tienen los que viven acá en Frutillar o los millonarios que vienen a vacacionar acá es que pueden disfrutar de playas. Sí, tienen playas. La arena no es tan blanca como en Viña del Mar, Reñaca, pero no importa, se disfruta de la misma manera. Vengan, vamos a mostrarles un poquito la playa. La arena es negra, claramente es arena volcánica, ¿no? 100% debe ser arena volcánica. Pongan en los comentarios los chilenos que saben esta info, pero sí, es negra. Pero no importa, la playa está preciosa. Además se puede ver el volcán detrás. Imagínate meterte al mar con las vistas del volcán atrás. Esto es una locura. Callecita del Frutillar te encontrás con estas casas como ven por acá detrás mío, esta azul hermosa. Acá vive gente, sí, viven permanentemente y son casas de estilo alemán, así que es lindo también meterse por las callecitas del medio, del centro del Frutillar y recorrer un poco caminando. Y miren lo que encontramos, el colegio típico de Frutillar, qué hermoso. Miren lo que es esta belleza, venir a estudiar acá es un gran privilegio, no solo por la arquitectura que tiene, es hermoso, sino que miren, está enfrente al lago Yanquihue. Este colegio tiene su propio sistema educativo que está basado en el marco pedagógico alemán. Los niños acá vienen con su propia ropa, no llevan uniforme y la realidad es que estudiar acá debe haber sido hermoso. Me imagino yo estudiando acá, me encantaría. Y bueno, tienen vistas al lago, o sea, los niños salen del colegio y están directamente en el lago.
Acá en la costa está lleno de tienditas típicas de Frutillar que venden artesanías, miel, quesos. Ahora vamos a entrar a alguna y vamos a comprar un queso porque tengo muchas ganas de probar un queso de Frutillar. Dicen que es muy rico. Miren lo que son estas tienditas, son espectaculares. Vamos a entrar a comprar un queso típico. Venga. Miren lo que son las casitas donde venden las cosas, muy lindas. Queremos ver el tema de los quesos. ¿Ya? ¿Cuál es el más típico de Frutillar? El mantecoso, el de frutillar. ¿Qué dice frutillar? Ah, ¿tiene sabor a frutilla? No. ¿Cómo va a ser un queso dulce? No, es de frutillar porque lo hacen acá en frutillar. Las plantas A ver, están ¿no? acá en frutillar. Hay uno Wow. con sabor a merquén, albahaca, orégano. De orégano, capaz, Esos ¿no? son con sabores. Este es el trozo, este es la pieza. Bien. frutillar. Hay muchos tipos de queso, muchos tamaños. Claro, Este es el queso mantecoso. mantecoso. Wow. Bueno, vamos a probar el queso mantecoso de Frutillar. Vale 7.000 pesitos este queso. Ahora un ratito lo probamos. Es momento de probar el queso típico de Frutillar, mantecoso es. A ver, nos dio una galletita la dueña del local para probarlo. A ver. Qué rico. Me encanta el queso. Tiene muchos sabores, muy intenso de sabor. Es muy suavecito, realmente es muy cremoso, tiene como gustito a manteca. Yo le siento un poquito de gusto a pimienta también. ¿Vos? También. Es muy mantecoso. Nunca había probado un queso así con este sabor. La primera vez, muy distinto. La verdad, 10 puntos para el queso de Frutillar. Muy rico. Tienen que probarlo cuando vengan. Por acá está el club alemán Frutillar. Mire la bandera de Alemania flameando con la chilena. Qué hermoso todo en Frutillar. Es precioso cómo tienen cuidada esta ciudad. ¿Y quién cuida esta ciudad, amor? O sea, está impecable. Bueno, en esta ciudad hay mucha presencia alemana. La verdad es que los alemanes la siguen manejando. Imagínense que acá llegaron primero los alemanes descubrieron el Frutillar, instalaron acá y hoy en día lo manejan familias con descendencia alemana. Eso fue lo que nos comentaron acá la gente en la ciudad. Y bueno, por eso está así, por eso está tan la presencia de Alemania en Frutillar. ¡Wow! Encontramos el famoso piano de Frutillar. Les cuento que Frutillar es la ciudad musical, la ciudad de la música, le dicen. Además de este piano tan representativo, tiene un teatro muy famoso que ahora se los vamos a mostrar, que está también a orillas del lago. Algo que noté es que en cada parada de colectivo hay un símbolo musical, una nota musical. Así que efectivamente, Frutillar, la ciudad de la música. Pará, tocate una canción ya que estamos con un piano. Era mi idea, pero es un piano, mira, acércate. Es un piano de mentirita, Ah, es es de una madera, estatua. si no yo te cantaba This girl is on fire. Vamos ahora a conocer el teatro. Acá pueden ver el Teatro del Lago, está a orillas del lago Llanquihue. Y aquí, año tras año, los habitantes de Frutillar celebran los eventos más importantes del año. Es hermosísimo y yo no puedo creer que esté en el lago, literalmente, en la playita. Un teatro así nunca vi en mi vida. Debe ser el más importante de Chile. Para mí que sí, porque la verdad la infraestructura que tiene. Coméntenos, ¿es el más importante de Chile, el Teatro del Lago? Bueno, vamos a verlo por cerca, a ver si podemos entrar a este teatro. ¡Wow! Y allá estoy viendo una iglesia también. Frutillar no para de sorprenderme. ¡Wow! No puedo creer lo lindo que es el Teatro del Lago, los colores que tiene. Yo nunca vi un teatro tan colorido. Y miren dónde está ubicado, o sea, en el lago. Esto es ultra premium, muy bueno, y pueden hacer visitas guiadas también. Si les gusta mucho el tema de los teatros, pueden abonar acá en boletería y van a tener una visita guiada para conocer el teatro por dentro. No podemos creer lo lindas que son las casas acá en Frutillar y son todas mansiones. Y acá no está permitido construir edificaciones modernas porque se perdería la esencia alemana. Entonces, por eso vamos a encontrar casitas de época. Pero miren, son hermosas y deben ser carísimas. Estas casas deben ser propiedades de gente muy adinerada, de millonarios. Y yo no sé, corríjanme ustedes, pero en verano venir a veranear a Frutillar debe ser algo tope de gama, debe ser algo únicamente para millonarios, porque es un pueblito que no es tan grande,
Y miren las casas como son, los hoteles. Este pueblo parece un pueblo de un cuento de hadas. Atrás del Teatro del Lago está la iglesia luterana, que fue construida en 1900. Y lo que quiero que vean es cómo acá conservan las fachadas. Imagínense los años que tiene la iglesia luterana y está así, como la vemos, parece recién hecha, nueva. Estoy muy feliz porque vamos a probar el Kuchen. Es el postre más típico de Frutillar y uno de los más ricos de Chile. Está hecho con frutilla y lo vamos a probar acá en esta repostería con descendencia alemana, que es una locura. En verano hay cola de 200 metros para probar este postre típico de Frutillar. Vamos a probarlo ya mismo. Bueno, miren, repostería alemana casera. Este es el nombre, creo que se pronuncia Kuchenladen. Bueno, hay tortas. Uy, miren lo que es esto. Se ven espectaculares. Acá no veo la típica. Vamos a ver si la tienen. Acá por la zona nos recomendaron mucho el café Herz para probar el Kuchen. Miren qué bonito que es. Y vamos a entrar en la búsqueda a ver si hay. Son las 6:30 de la tarde. Acá todo cierra temprano. Dice abierto. Esperemos que esté abierto. Vamos a ver. Bueno, vamos a ingresar al café Herz. Miren, hay tortas. Acá está el Kuchen, que este creo que es el más típico, que es el que tiene frutilla. Bueno, miren, acá en Café Herz nos van a cortar una porción de Kuchen. Qué pinta que tiene. ¿Cómo está hecho? Es un batido que tiene crema pastelera y el streusel, que son las miguitas de mantequilla que llevan así. Qué rico. Bueno, y otro de los que vamos a probar es el strudel de manzana, que nos dijeron que es muy típico. Miren, strudel de manzana. Ahora voy a la mesa a comerlos con Fabri. Decidimos venir a este café porque en la pastelería que fuimos anteriormente estaba cerrado, solo había para llevar, y como queríamos tomar algo caliente y comer la torta, decidimos venir a este café, así que ahora va a salir el café y la torta y vamos a probar todo. Primera vez probando Kuchen en Frutillar, vamos a ver qué tal. A ver. Pinta. Está delicioso, se siente mucho la frutilla, la frambuesa, la crema. Realmente este postre está muy bueno, además no empalaga. Así que tranquilamente podés comer 2 porciones de esta torta. Perdón, amor, pero me la voy a comer toda porque está deliciosa. No. Muy fresquita, está recién hecha. Bueno, Fabri ya probó el Kuchen y ahora es momento de probar el strudel de manzana, que viene con una crema. Miren lo que es este plato. Es otro muy típico acá, así que tenemos las dos opciones. Y yo voy a probar el strudel. El strudel se sirve calentito, lo calentaron. Tiene una crema de nuez arriba. Vamos a probarlo con un poquito de crema. A ver. Bueno, calentito es un 10 de 10 el strudel. Nosotros vinimos a Café Herz. La verdad, los postres deliciosos, súper recomendable. Y bueno, a seguir comiendo los postres de acá del Frutillar, que la verdad de los mejores postres que probé en mi vida. ¡Buen día! Buen día, mucho frío a la mañana. Amanecimos acá en el sur, en Frutillar, y hace un frío, creo que hay 5 grados. Sí, estamos congeladísimos, pero bueno, les queremos mostrar el hotel donde nos estamos quedando. Se llama Hotel Frutillar. Es hermoso, el más típico de acá del Frutillar. Como pueden ver en la fachada, es muy alemán, muy descendiente de Alemania, todo lo que es la arquitectura. Y estamos a tan solo 1 cuadra del lago Llanquihue. Así es, y el hotel es el más típico del Frutillar, el que tiene más historia, el más elegido, te diría yo, por el turismo. Hablemos de precios. Miren, la noche nos costó $90. Nos pareció un poco barato porque habíamos visto en internet que valía $300, $400, que era hiper caro, y la verdad es que no. Pero bueno, estamos en octubre, hoy es 2 de octubre, pero capaz que en diciembre, en enero, vale el doble o el triple. Puede ser, sí. Además, podés dejar tu auto aquí, lo podés estacionar, eso está buenísimo porque cuenta con estacionamiento. El hotel por dentro es espectacular, hermosísimo, y ahora se los vamos a mostrar. Bueno, ya estamos en el desayunador. El hotel nos incluye el desayuno. Miren, mucha variedad. Y lo que más me gusta es que incluye el Kuchen, que es el postre típico alemán acá en Chile, así que a seguir comiendo Kuchen. Acá está el Kuchen. Más Kuchen, ¿eh? Son 2 variedades, ¿ves? El que tiene como galletita arriba y el otro tiene crema pastelera arriba. Bueno. Los dos me encantan. Los dos son una bomba. Pedimos chocolate caliente, pancito, yogur, avena,
Kuchen, huevo, queso. Muy completo el desayuno. Ideal para arrancar el día. Bueno, a morfar todo esto. Ensalada de frutas también. Y esta es nuestra habitación. Me parece muy moderna, muy sencilla. Se ve que lo remodelaron hace poco al hotel, pero tiene todo lo que necesitamos. Este es el patio del hotel, como pueden ver hay mucho verde. Miren lo que es por atrás el hotel. Esto es hermoso, muy pintoresco este hotel. Y lo mejor de todo es que hay un mirador allá arriba que dicen que se ve el lago Llanquihue. Así que vengan, vamos a averiguarlo. Y seguimos subiendo hacia el mirador, pero miren, también tienen un jacuzzi. ¡Wow! Y la vegetación acá, bien prolijo. Bueno, ya terminamos la subida. Llegamos al punto más alto del mirador. Y miren estas vistas. Impresionantes. Miren las vistas, desde ya que el hotel es hermosísimo para contemplar. Y por allá a lo lejos, miren, se ve el muelle. Y si estuviera despejado se vería atrás del muelle el volcán Osorno. Yo no puedo creer la arquitectura de este hotel. Es un hotel bien europeo, antiguo. Cómo se conserva, es una maravilla. Cuando vengan a Frutillar tienen que venir a conocer el hotel, al menos por afuera, porque es algo único acá de esta ciudad. Además les quiero dejar un tip de acá de Frutillar. Y es que se vengan con zapatillas, con calzado cómodo, así, y aprovechen para caminarlo. Porque es ideal caminar. Nosotros, a pesar que trajimos el auto, ayer caminamos todo el día. Todo está cerquita, un punto al lado del otro. Te vas del muelle a la cúpula, de la cúpula a la iglesia, de la iglesia al teatro. Está todo cerca para aprovechar, caminar y disfrutarlo. Y acá con este paisaje, con estas vistas, nos despedimos de este video. Esperamos que les haya gustado. Por favor, pónganos like en el video, suscríbanse al canal y quiero leer sus comentarios. El sur de Chile nos encantó y ahora vamos a ir a conocer Puerto Varas. Quédense ahí que el próximo video, Puerto Varas y Saltos de Petrohue. ¡Chau, chau, chau!